Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan presencialmente en el día de hoy y para quienes seguirán esta transmisión a través de Facebook Live. Bienvenidos al Centro Colombo Americano de Medellín, una institución educativa y cultural con más de 70 años en el centro de la ciudad. Nos encontramos en la sala de cine número 1. Esta sala tiene 29 años de historia y es una de las pocas que aún permanece en el centro. En el Colombo Americano creemos que juntos podemos propiciar espacios para el intercambio de opiniones y la construcción de propuestas en torno a diversos temas. Por eso, desde el año pasado, desarrollamos estos foros de la mano de Corpocentro y hemos abordado diversos temas como medio ambiente, movilidad, cultura, turismo, no violencia y patrimonio. Hoy hablaremos de la relación entre los medios de comunicación y el centro de Medellín. Y es un honor para nosotros contar en esta conversación con Ana Cristina Restrepo Jiménez, periodista de Blue Radio para Medellín, Jorge Iván García Jiménez, editor regional del periódico El Tiempo, Luis Carlos Galeano Ramírez, director de Hora 13 Noticias, Luz María Tobón Vallejo, directora del periódico El Mundo, y el moderador de esta conversación, Juan Carlos Higuita Echeverry, director regional de Noticias RCN Radio. Quiero invitar a Jorge Mario Puerta Soto, director ejecutivo de Corpocentro, amigo cercano al Colombo Americano, socio desde el año pasado en todo este tema de los foros, y quien nos dirigirá unas palabras. Posteriormente daremos inicio a la conversación guiados por Juan Carlos Higuita. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Qué gusto ver este auditorio con tantas personas a una hora tan difícil para un foro de este estilo. A Natalia, mil gracias por la presentación. Este definitivamente es un trabajo, estos foros, que hacemos con muchísimo cariño desde Corpocentro y desde el Colombo Americano, buscando generar conversación sobre diferentes temas de interés para la comunidad, de interés para los habitantes del centro, para los empresarios, para el comercio, para los opinadores. Y esperamos que siempre de estos foros se pueda realizar alguna acción adicional a conversar. Y lo que hoy queremos con nuestros 5 invitados es eso, es generar mensajes para los medios de comunicación alternativos, comunitarios, locales, regionales, sobre el centro de la ciudad. ¿Qué vamos a contar del centro de la ciudad? ¿Cómo vamos a hablar del centro? Entonces, para no darle muchas largas al tema, será Juan Carlos Higuita, nuestro coordinador del foro, quien hará la presentación de los asistentes, y yo haré la presentación de Juan Carlos. Juan Carlos es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en Comunicación y Educación y actualmente docente de radio en la UPB. Desde 1999 ha estado involucrado en el mundo de la radio, ha trabajado en las emisoras La Voz de la Raza, Radio Bolivariana, Caracol Radio y durante los últimos 8 años en RCN Radio, donde actualmente es director regional de Noticias RCN Radio. También fue director de RCN al fin de semana en Bogotá. Vamos a utilizar, Juan, una metodología y es a las preguntas y al final en unos 15 o 20 minuticos el público también como que nos retroalimente un poquito la conversación. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos de Corpocentro, amigos del Colombo Americano, por acompañarnos acá en el panel y a todos ustedes por su asistencia. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hora pesada, hora difícil, 2 de la tarde después de almorzar, pero aquí estamos para hablar de un tema que yo creo que nos involucra a todos, porque o en algún momento pasamos por estas esquinas del centro de Medellín, o en algún momento tenemos que visitarlo, hacer alguna diligencia, y creo que siempre desde el ejercicio del periodismo también tenemos que reflexionar un poco de ese aporte que estamos haciendo a la transformación. Uno pasa por la Avenida La Playa, está viendo un montón de obras físicas, pero también tiene que reflexionar un poco. Para hablar acerca de esa reflexión que debemos hacer desde el periodismo, voy a presentar desde este lado, está con nosotros Jorge Iván García Jiménez, es egresado de la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad de Antioquia, es magíster en escrituras creativas de la Universidad de AFIT y actualmente es editor regional del periódico El Tiempo, pues de la casa editorial mejor. Uno se acostumbra a veces a decir del periódico, pero eso ya es un multimedio gigante, una casa editorial. En este diario inició su carrera profesional como corresponsal hace 28 años, cubriendo diversas fuentes y áreas temáticas hasta llegar al cargo de editor en el año de 2006. Además, se desempeña como profesor de periodismo narrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Está con nosotros también Ana Cristina Restrepo Jiménez, comunicadora social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en estudios humanísticos de la Universidad de AFIT, es columnista del periódico El Colombiano, también del Espectador, periodista de Blue Radio y productora en Cámara FM. También es docente universitaria en EAFIT. Es autora del libro de entrevistas Página en Blanco y también coautora de 8 libros de crónicas con diferentes editores, entre ellos Patricia Nieto, Ana María Cano, Héctor Rincón, entre otros autores. Y también está, por este lado, ya les presento a Paola Andrea Medina Carmona, comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomada en variables emergentes del mercadeo, experiencia en locución, gestión de medios digitales, comunicaciones en campaña al Senado de 2018, consolidación también de Free Press para empresas y administración estratégica, en ejecución de campañas para posicionamiento digital. Actualmente es periodista de Hora 13 de Noticias. Y Luz María Tobón, comunicadora social periodista, especialista en periodismo urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido docente de la Universidad de AFIT, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia. Ha estado vinculada al periodismo en el periódico El Mundo desde hace 23 años. En este medio ha sido subdirectora, editora de opinión del Semanal, de la Metro y actualmente es la directora del periódico. También es cogestora del proyecto Voces Ciudadanas de la Universidad Pontificia Bolivariana y además es editora y coautora de libros y artículos académicos sobre percepciones ciudadanas, deliberación pública y periodismo urbano. Estamos aquí para hablar acerca de esa transformación del centro, pero nos tenemos que parar también a hablar de lo que es actualmente el centro de la ciudad de Medellín. Los centros de las ciudades siempre, cuando uno recorre diferentes lugares del mundo, diferentes ciudades, siempre son esos lugares símbolo de su historia, de su tradición, de su pasado, también de su zona más cuidada, por llamarlo de alguna manera. Seguras además, vitales. Aquí hay un contraste que el mayor número de homicidios ocurre en el centro de Medellín. A la fecha, hoy, tenemos una cifra, porque aquí todo hay que también tenerlo con estadísticas, de 73 homicidios este año en esta Comuna 10 de la Candelaria. ¿Hoy qué opinan del centro de Medellín, de su pasado y de su presente, la manera como lo hemos informado en nuestros respectivos medios, para ahora más adelante hablar un poco del futuro que se ve del centro? ¿Qué opinan hoy de ese centro que está aquí en Medellín? Y voy a comenzar por las damas también, de mi izquierda a derecha. Paola. Hola, muy buenas tardes. Gracias entonces por la invitación. ¿Qué opino del centro de Medellín? Basándome en la experiencia que hemos tenido de cubrimiento desde Hora 13 Noticias. El centro de Medellín es un lugar muy mágico, es el corazón de la ciudad. Es el lugar donde básicamente converge todo, el punto de partida, el punto de llegada, y es el lugar donde básicamente se encuentra el arte, la cultura, el entretenimiento, transformación del espacio, que en este momento es increíble la inversión que están haciendo en la transformación del espacio, es bastante amplia. Entonces, el centro es el lugar donde, por ejemplo, nosotros hemos hecho crónicas y encontramos muchas partes humanas. El centro se ha identificado porque, por lo general, si vos pasas la mirada solo por encima, encontrás a veces caos vehicular, encontrás, como le dice el colega, muchos homicidios. Sin embargo, hay que trascender y como periodistas hay que informar, no de una manera injusta, porque si nos basamos en una parte superficial, de pronto la forma de retratar el centro de Medellín sería bastante compleja. Sin embargo, como tiene tantos aspectos negativos, tiene también muchos positivos y muchas transformaciones. Entonces, opinamos que el centro es básicamente desde el periodismo el lugar donde nosotros podemos explorar toda la variable del oficio mismo que es el periodismo. Entonces, es un lugar donde como periodistas podemos ensayar todo lo que queramos y encontrar de todo. Luzma, este lugar tan mágico como es el centro de Medellín, uno encuentra de todo.
en ese paso por la información, en ese corazón de la ciudad, esa zona que debería ser cuidada, segura, tranquila, además que en casi todas las ciudades del mundo, si uno entra al centro, pues ve más vigilancia, ve como que se cuida más ese patrimonio histórico que tiene la ciudad. ¿Cómo lo está viendo? Desde la experiencia, desde la narración de las historias, desde el periodismo, ¿qué tiene para contar el centro y cómo se observa también desde esa experiencia periodística? Yo lamento mucho empezar no hablando del centro, sino de algo distintico. O tal vez tiene mucho que ver con el centro. Nosotros hoy, y tal vez desde hace unos 30 o 40 años, vivimos en una tensión entre lo paisa y lo antioqueño. Y lo paisa son Pablo Escobar, los Ochoa, ciertos políticos nacionales, ciertos políticos regionales. Lo paisa es un lenguaje arrastrado, lo paisa es la chabacanería, o sea, lo paisa es un cierto comportamiento. Y lo antioqueño es la herencia que nos dejaron Manuel Uribe Ángel, Fernando González, que nos fabricó, me da pena pues como hablar un poco en nombre propio, Joaquín Vallejo, cuando fundó la educación de la mujer, que nos dejó Enriqueta Séculi, que nos formó la Orquesta Sinfónica de Antioquia, y el centro habita, esa es la tensión de esta sociedad, y a ratos lo paisa lo toma todo y nos arrasa. Lo paisa es autoritario, lo paisa no sufre de religión ni de religiosidad, sí, sufre como de una religiosidad estrambótica, formal, aparecida, histérica. Lo antioqueño sufre, o intenta una espiritualidad, y entonces esta sociedad vive esa tensión. O sea, esta sociedad vive afectada entre el autoritarismo y el predominio de la memoria y el predominio del pasado y ciertas maneras que negan lo moderno, lo racional, la conversación en el desacuerdo. Porque es que conversar en el acuerdo es la cosa más fácil del mundo, pero seguir conversando en la discrepancia y en el desacuerdo es lo que nos reta la racionalidad. Aquí solo se permite que hable la voz autoritaria. ¿Por qué el centro nos tiene tan emproblemados? Porque ahí vive eso. O sea, en el centro están las sedes de los mejores teatros, las sedes de los teatros que nos ponen las mejores obras en escena. En el centro está el Pablo Tobón, con todo lo que significó el Pablo Tobón en la instalación de la música en Medellín. En el centro o cerca al centro están los 3 mejores museos de la ciudad, sin demeritar el Museo de Arte Moderno, pero es que aquí tenemos el Museo de Antioquia, donde está Botero y donde está toda la tradición artística de Antioquia. En el centro, muy cerca del centro, está el Museo de la Universidad de Antioquia, cuya colección es apasionante, pero cuyas exposiciones además son emocionantes. O sea, porque es universidad y la universidad palpa en qué están las cosas y la universidad cuenta en dónde está la vanguardia. O sea, la universidad es esa conversación del pasado y la vanguardia, y el Museo de la Universidad de Antioquia hace maravillas. Y tenemos la Casa Museo Pedro Nel Gómez, para mencionar solo los 3 más grandes y los 3 más apasionantes. Pero al mismo tiempo, y perdona quien le pueda afectar, en el centro tenemos el hueco, que es el desorden, la cacharrería, la trampa, el ver cómo soy medio formal, medio informal. En el centro tenemos las ventas ambulantes que reconocemos como un derecho ciudadano a ganarme la vida, pero detrás de ellas también hay toda clase de trampas y toda clase de juegos contra la ley. En el centro tenemos la toma ilegal del espacio público. En el centro tenemos ese paisa que cree que si cambia la acera, cambia la cultura. No, la cultura se encargará de mejorar la acera cuando la cultura sea moderna, pero la acera no moderniza la cultura. En el centro tenemos obviamente las iglesias que pueden representar nuestra espiritualidad y nuestra imagen de una religiosidad alrededor del arte, alrededor de la bella arquitectura, y tenemos la chabacanería, el rezo en medio parque, el ruido de la religiosidad histérica. O sea, el centro está viviendo todas esas tensiones que sufre esta cultura. Por eso al centro no lo podemos decir, porque es que no hemos podido ponernos a pensar y no queremos ponernos a pensar y a entender
si vamos definitivamente a quedarnos en la antioqueñidad, que parece ser pues como la añoranza del 70% de esta población, o si definitivamente recogemos de ahí lo que nos dejaron, que es muy importante, porque yo no estoy diciendo que todo lo que traemos como legado a la antioqueñidad sea para echarlo a la basura. No, de la antioqueñidad y los paisas traemos cosas muy interesantes, que de ahí recogemos para forjar un proyecto de modernidad. Cuando tengamos un proyecto de modernidad como ciudad, vamos a tener un centro que no vamos a entender cómo hacer es que tumbar y volver a tumbar y seguir tumbando cada cierto tiempo para hacer creer que estamos invirtiendo en el centro, o no vamos a tener agresiones como la que pasó en el Guanábano, ineficaces además, o no vamos a tener la huida de todo el sector empresarial y de todos los habitantes. Yo soy de las que huyeron lamentablemente, pero es que no lo resistía más, la huida de todos desde el centro. Que son habitantes, pero también transeúntes que a veces ya evitan y se encuentra uno en las universidades, estudiantes de quinto, sexto, séptimo semestre que jamás han recorrido las calles del centro caminando porque a sus padres les da miedo que transiten esas calles, incluso estudiando periodismo, que se supone que a veces las tenemos que recorrer un poco más. O tiene un habitante del centro, apasionado del centro, amante del centro, un sobrino de 17 años, que si uno le dice vamos a buscar algo en el centro, llora para que por favor no le traigan al centro. Pánico. Y aquí se encuentra de todo. Quería continuar con Ana Cristina, preguntarle por lo mismo, esa percepción que se tiene del centro de Medellín, desde lo bueno, desde lo malo, desde lo que hemos ya visto también de los otros compañeros, viendo el tema de las grandes historias, pero también un tema de ese paisa y ese antioqueño con tantas diferencias. ¿Qué pensar del centro y de lo que nos ha tocado narrar también como periodistas? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar con ustedes acá. Empiezo por lo básico, mi percepción del centro como ciudadana antes que como periodista. A mí me encanta el centro, toda la vida me ha encantado el centro. Yo no soy de la rumba nocturna, pero sí de venirme a caminar el centro. Me gusta mucho caminar el centro. Una de mis fuentes de trabajo es en la Cámara de Comercio, entonces pues debo venir no solamente a trabajar, también tengo pues parte del corazón de mi vida en el centro, porque tengo pues mis grandes amigos viven a 3 pasos de aquí. Entonces, pues primero esa declaración de amor por el centro, porque me gusta muchísimo. Creo que el centro tuvo una transformación fundamental, y es que pasó de ser corazón a ser corredor, ¿sí? En una época el centro fue el corazón de la ciudad. Hubo dentro de los planes de diseño, dentro de lo que se hizo en cuanto a urbanismo de la ciudad, hubo una cicatriz que marcó un cambio fundamental en el centro, y fue la Avenida Oriental, en la medida en que ese trazado de la Avenida Oriental cortó o partió una digamos, un tránsito que era bien importante entre lo que dijéramos es el barrio Prado, Lovaina y el acceso al centro, pues ahí se empiezan a cortar nexos, pero pues eso de la conectividad lo podemos hablar un poco más tarde. Entonces ese cambio de ser corazón a corredor lo ha cambiado, y en la medida en que es corredor, que hay muchos más, hay tantos, digamos, lo que llamabas transeúntes, gente de paso, y está pues esa presión que se ejerce sobre los residentes, sobre los que han vivido acá y prefieren vivir en el centro, pues porque siempre ha sido su casa. Eso marca también una pauta. En cuanto a lo que decía Luz María, retomando un poco lo que decía Luz María, es que dentro de lo paisa hay mucho amor por los símbolos y todo, y nos gusta mucho el orden, pero no nos gusta la libertad, ¿sí? Entonces aquí dentro del centro se ve esa tensión, de esa pasión por el orden, esa necesidad de tener orden, pero no encontramos muy bien cómo aceptar esa libertad y esas tensiones de los distintos. Además, porque siempre nos han mostrado como que el disenso es algo horrible, cuando el disenso y el conflicto es lo normal en las sociedades, y en los centros de las ciudades es donde precisamente donde confluyen todas esas formas de disenso. Entonces, ¿qué encontramos básicamente en el centro de Medellín? Pues algo como un mapeo básico, que es el que solemos hacer los periodistas pues en reportería. En el centro está lo que fue y lo que es ahora, es decir, la nostalgia, es un lugar de nostalgia,
donde pensamos cuál fue el teatro que quedaba en tal parte y uno piensa en los abuelos y cuando yo venía por tal parte, o si uno recorre los antiguos edificios que ya están, digamos, el edificio de las Tres Cabezas, que es una hermosura, ese edificio Víctor, y que lo tienen lleno de basura y de porquería plástica adentro, eso que en cualquier, usted coge ese edificio, esa belleza, y si lo cogiera así con una maquinita y lo pusiera en el centro de París, todo el mundo estaría tomando fotos, porque es espectacularmente hermoso. Igualmente, si ustedes hacen un recorrido con, digamos, con Luis Fernando González, que eso es una maravilla porque se sabe toda la historia de los edificios y todo, pues es una belleza, si uno se pone a caminar y ve todas las hermosuras que tenemos aquí alrededor de nosotros. Están los negocios, están los negocios legales e ilegales, es la gente, que es lo principal, la gente que vive, que pertenece al centro, y la gente que pertenece al centro pero no duerme en él porque trabaja en él, y los fenómenos que aquí se conjugan, y que se conjugan como producto precisamente de ser un lugar de tránsito, y que básicamente pues es lo que más, digamos, se reporta, porque hay distintas maneras, ahora miramos eso, las maneras en que aparecen en los medios. Entonces digamos que lo que se reporta básicamente del centro pues son, en primer lugar, pues los negocios de el microtráfico, pues todo lo que sucede con microtráfico, el tráfico sexual ahora pues con menores, y los fenómenos de migración, que ahora pues y que dentro de todo esto, pues lo que está sucediendo es lo propio de las grandes ciudades latinoamericanas, es decir, estamos entrando en esos flujos de las grandes ciudades latinoamericanas. Del corazón a ese corredor hay mucho por contar y las historias siempre se van contando a través de la historia. Pensar en ese corazón que era Medellín hace unos, no sé, y creo que no es tanto tiempo, de pronto hace unos 60, 70 años, 80 años, hoy lo vemos como un corredor por donde pasamos, algunos nos quedamos acá un poquito más de tiempo. Mi casa yo creo que es más el edificio Coltejer que donde duermo, entonces se convierten como esos lugares que uno aprende a querer. Y un corredor hermosísimo, por ejemplo, es Junín, que uno aprovecha, disfruta, y uno cuando conoce el centro de verdad o vive el centro de verdad empieza a quererlo de una manera diferente. A Jorge le quería preguntar lo mismo, su percepción sobre esas noticias que nos ha tocado dar siempre sobre el centro de Medellín. Últimamente también con el tema de algunas personas del vecino país de Venezuela vendiendo los bolívares a lo que uno les quiera dar, pero también ese lugar, como ya lo hemos visto, de algunas problemáticas, de historias, de cuentos, de los lugares hermosísimos, la avenida La Playa con un pequeño teatro, una sala de Beethoven tan cerquita, que a veces se nos olvida que esos lugares icónicos de la cultura están ahí, muy cerca del Teatro Pablo Tobón Uribe, a las Torres de Bombonal, Teatro Porfirio Barba-Jacob, todas esas historias, todo lo que reúne el centro que es tan bonito. ¿Qué decir de esa percepción que tiene usted desde la experiencia como periodista? Bueno, recuerdo que hace unos 4 años o tal vez menos, hicimos una serie de trabajos que lo cobijamos bajo el nombre de El Centro Vive, y tratamos de encontrar esas historias de contrastes de esta zona de la ciudad, desde lo cultural, lo religioso, la gente que lo habita, pero la verdad sea dicha, fueron más los informes negativos que publicamos que aquellas cosas por destacar. Hablamos mucho más de la polución, de que es el peor aire, de la inseguridad, de la invasión del espacio público, pues caótico. Fueron como 10 entregas y habría 3 o 4 notas positivas, el resto eran de esa naturaleza. E incluso ahorita, cada que queremos publicar algo del centro, siempre estamos hablando de lo mismo, del caos en el espacio público, de la inseguridad, de los homicidios, y ahorita la llegada de los venezolanos, que también han generado una serie de complicaciones en ese sentido. A mí me interesa, digamos, la participación en este foro, por ver de qué manera también podemos contribuir a mejorar la agenda periodística que trabajamos nosotros desde la sala de redacción, porque incluso cuando hacemos estas notas negativas, lo que buscamos es una toma de decisión por parte de las autoridades frente a esa problemática, o que la misma sociedad civil también reaccione frente a eso, pero a veces uno siente que nada contra la corriente porque pues no pasa nada, ¿entiendes? Y creo que sería pues como una oportunidad que entre todos reflexionáramos sobre ese qué hacer, pero
yo sí digo que lo que hemos publicado en el periódico El Tiempo, en el tiempo que lleva, y valga la redundancia con la expresión tiempo, sí son más aspectos negativos que positivos del centro, independientemente de mi percepción, porque como ciudadano, mi adolescencia y mi juventud la pasé disfrutando muchísimo el centro de la ciudad, era mi punto de encuentro antes que los centros comerciales del Poblado y Laureles. Había que enamorar en Junín, Sí. llevando a comer moritos del Astor a la mujer que uno quería conquistar o algo. Disfrutar la arteria, el Guanábano, Claro. sitios que se han ido ya desapareciendo. Sí, y van desapareciendo. En este corredor, que es el centro de Medellín, pasa de todo, pero dentro de todo lo que pasa también está un tema político, y llama mucho la atención porque todos hacen una campaña política hermosísima en el centro, entonces entregan volantes, están con la gente, es una población que reside más o menos de unos 100.000 habitantes, pero se calcula en que entre 1.200.000, 1.500.000 personas en semana pasan por este centro, entonces es lugar preciso para la política. Y en esa política se utiliza también para la transformación. Y arrancaron con la canalización de Santa Elena, taparla para construir la avenida La Playa, construyen también un corredor en la avenida Oriental con pirámides, luego las tumban, siembran árboles como un corredor, empiezan a remodelar, y ha servido mucho también para el tema político. ¿Será que nos estamos olvidando también un poco de las personas y nos estamos enfocando, y ya en la vida política los políticos se están enfocando en un tema de infraestructura y piensan que ahí está la solución a los problemas que vive el centro de inseguridad, de polución, de dificultades, de movilidad? Le está faltando un poco la mentalidad de los políticos por pensar en la gente que habita y transita el centro y se ha preocupado por otros temas en esas campañas que son recurrentes también en el centro. Comienzo por Luzma en esta ocasión. Bueno, qué pregunta tan complicada. Pero primero es preguntarnos qué clase de Estado y qué clase de sociedad civil tenemos. Porque ahí está una de las grandes complejidades del centro. Nosotros tenemos un Estado débil. Un Estado que ha mostrado su debilidad en 3 incapacidades. La primera, en construir y mantener la interlocución permanente con la sociedad civil, débil o no débil, que tiene el centro de Medellín. Y pues la más emblemática de las instituciones de la sociedad civil, yo creo que más débil de lo que quisiéramos y debiéramos tener, es Corpocentro. Pero tenemos con Corpocentro, tenemos el Comité de Entidades Culturales de Medellín, tenemos las universidades, el grupo de las 8 universidades, porque la mayoría de las universidades tiene alguna de sus sedes aquí, y tenemos ASO Guayaquil y otro montón de organismos que son los organismos del centro, o sea, ahí palpita el centro. ¿Dónde está la interlocución? ¿Dónde está no la validación, no la imposición? ¿Dónde está la construcción del plan de desarrollo del centro de Medellín en conversación permanente con ese organismo con esos organismos donde palpita el centro de Medellín? Entonces, se actúa según el criterio particular o se escoge a la sociedad civil como legitimador y validador. Hay proyectos que duraron un mes. La Asociación de Habitantes de la Playa, la Asociación de los Habitantes de Córdoba, sueños de gente muy buena, es que, o sea, son ciudadanos muy activos y ciudadanos maravillosos los que estaban ahí, callados, desaparecidos, porque el Estado, su relación con la sociedad civil es muy perversa. Escoge a la sociedad civil para darle contratos y convertirla en clientela política, no para que la ciudadanía cumpla el lugar de cogestor y copensador de los territorios o de las personas. La segunda gran debilidad del Estado es que llevamos, yo me fui al centro, la primera vez que me fui al centro por inseguridad, volví porque me prometieron seguridad, me volví a ir por inseguridad, o sea, por inseguridades que son muy violentantes del alma humana. Y no han sido capaces, sabiendo quiénes son, sabiendo dónde están, sabiendo cómo se comportan, sabiendo por qué se comportan así, quiénes son los 6 o 7 actores
actores que desatan la inseguridad en el centro de Medellín, porque son los actores del microtráfico, porque son los actores del tráfico sexual, porque son los actores de la toma violenta del espacio público, porque son los grupos paramilitares que nacieron en el centro de Medellín y fueron tolerados y fueron los más brutales y los más agresivos. O sea, caminar en el centro de Medellín por la noche durante mucho tiempo era enfrentarse a gente que uno la veía como si uno se medio movía, le iba a disparar. Y la administración pública de ese momento lo sabía y sabía quiénes eran y convivía con ellos. Entonces, ha sido un Estado débil para combatir la terrible violencia, que además es esa de los muertos, pero es silenciosa, porque es que son esos grupos son extorsionistas, son del tráfico de drogas, son del tráfico sexual, controlan las ventas ambulantes, y no nos importe, dejémoslos o hagámonos los que no lo vemos. Y es la debilidad del Estado para de verdad tener un proyecto de ciudad moderna. Un proyecto de ciudad moderna es un proyecto de espacio público, pero el espacio público no es para adornarlo, el espacio público es para habitarlo, para que estemos todos ahí, para que todos nos encontremos ahí. Entonces, y ante todas esas debilidades, lo que aparecen son pequeños discursos del Estado, es que ni siquiera son discursos. Díganme, pensemos en qué alcalde de Medellín, después del discurso autoritario de Juan Gómez, que por lo menos era discurso, dijéramos mal o bien, Juan Gómez tuvo el discurso autoritario de voy a ordenar el centro de Medellín, y lo voy a limpiar, lo voy a barrer, lo voy a trapear, y voy a esconder todo lo que no funcione, y voy a ponerlo a oler, bueno, ojalá por lo menos ese, y voy a encerrar a los venteros ambulantes en territorios de donde no se me salgan, pero por lo menos había un discurso, ese autoritario. Después de ese discurso autoritario de Juan Gómez, ¿qué discurso han tenido las autoridades de Medellín para el centro de Medellín? Y Jorge dice, la agenda de los medios, pero es que los medios no hacemos la agenda la hace el Estado, principalmente, o sea, las distintas investigaciones sobre quién construye la agenda informativa en Colombia siguen diciendo el principal gestor de agenda informativa en Colombia sigue siendo el Estado. Y el Estado nos hace la agenda de la inseguridad y del desorden. El segundo debiera ser la sociedad civil, pero la sociedad civil está ahogada por esa misma ignorancia, por ese mismo ocultamiento del Estado. Y el ciudadano, pues el ciudadano en este país sí tiene voz, pero nos encargamos de que no la hagamos. Ese es como el panorama. Teniendo ese punto de partida, de a lo mejor en algunas ocasiones no sentir que esos discursos de transformación del centro van involucrando más allá que un simple proyecto político, de acomodación de algún espacio, en fin, ¿cómo ver ese aprovechamiento político del centro de Medellín? Claro, porque es una comuna que, si uno la compara con otras comunas con 100.000 habitantes que hoy puede tener Medellín, pues no es tanto, pero sí, como pasa tanta gente, pues se tiene que aprovechar. Ana, ¿qué percepción hay de ese tema político con el centro de Medellín? De lo cual también nosotros somos responsables, porque nosotros somos los que difundimos esos temas políticos en el centro. Sí, claro, es que aquí es muy importante decir una cosa, claro, las autoridades son las que imponen las agendas, pero nosotros estamos en libertad de aceptar esa imposición o tener nuestra propia agenda, ¿cierto? Es decir, cada medio o cada grupo digamos, de redacción, porque los medios ya son muy grandes, ya hay una cantidad de programas y de subdivisiones y cosas, pues cada programa tiene su libertad de tomar esa agenda o no. Y yo creo que básicamente, pues, primero en lo político. En lo político, este es un campo muy rico, el centro es un campo muy rico porque básicamente están los desobedientes, y están los desobedientes para bien y para mal, es decir, están los desobedientes y uno se pone a ver los desobedientes estilo Turó, los que le hacen preguntas a la norma, que eso está muy bien, o tienen acciones simbólicas y que no están dispuestos a bajar la cabeza. Podemos pensar, por ejemplo, en las acciones que han hecho en el metro de Medellín, esta acción en que separaron a Leero. Podemos pensar en lo que hizo en junio del año pasado el movimiento No Matarás, cuando echaron esta anilina vegetal roja en distintas fuentes de la ciudad para protestar por el incremento de los asesinatos. Entonces ahí hay una desobediencia civil que es simbólica, que tampoco la podemos confundir con lo que sucedió pues ayer en la Universidad de Antioquia, que hubo un acto simbólico
que está muy bien, pero hay que desligarlo del acto violento, ¿cierto? Ya pues artefactos y ataques y todo eso son dos actos distintos, pues las mismas personas lo hicieron, pero son dos actos distintos. Y esos desobedientes que pueden ser simbólicos y que digamos que esa es una desobediencia sana en una sociedad, también están los otros desobedientes, que son los desobedientes que son los ilegales. Entonces, por uno y por otro lado, hay problema. ¿Por qué? Con esos desobedientes ilegales uno diría, bueno, pero va la policía y los coge. No, porque no siempre la policía está ahí para cogerlos y sabemos qué es lo que hace la policía a veces o las autoridades qué es lo que hacen a veces. Entonces, cuando uno se da cuenta de por qué, digamos, siempre nos están diciendo hay problemas en el centro, hay problemas y nosotros siempre estamos alimentando esa agenda de hay problemas, es por nuestra misma incapacidad de formularle preguntas a la realidad. Y una de las preguntas que, eso sí, pues bajo mi perspectiva, lo que creo yo que nos ha costado más a los medios es el papel de la autoridad y con precisión de la policía. ¿Cuál ha sido el papel de la policía? ¿Sí? Siempre se habla de las capturas y ustedes miren que las capturas, ¿cuántas veces en las capturas, pues digamos, en estos días, si no estoy mal, fue ayer o antier, apareció lo de los magníficos, un seguimiento de los magníficos, pero fíjense que apareció lo de los magníficos fue hace un mes, fue hace un mes. Quedó plano, y otra vez, antier. ¿Por qué se silencia eso? Hay que seguir detrás de eso. Yo creo que dentro de esa agenda política tiene una incidencia clave el papel de las autoridades, el papel que tienen no solo en cuanto a capturas. Pensemos en las capturas que no se hacen, ¿sí? Eso diría yo que ahí hay como, digamos, si lo estuviéramos pensando como un videojuego, ahí hay un murito para brincar muy importante y no lo hemos sabido, no hemos sabido formular las preguntas correctas para poder brincar ese muro y entender cuál es el papel de las autoridades dentro de las dinámicas del centro. Y lo que decía Luzma ahora, o sea, se conocen cuáles son las personas o las estructuras que tienen extorsión, que tienen narcomenudeo, que tienen invasión del espacio público, que los carretilleros en muchas ocasiones, muchos de ellos obedecen a un solo patrón. Entonces, ¿cuál es el actuar más de las autoridades en ese sentido? Jorge, servimos nosotros a veces también como esa plataforma política contando esas historias de los políticos cuando vienen a hacer campaña al centro, que vamos a hacer tal y cual, que vamos a hacer la transformación, que vamos a estar pendientes como de muchos elementos. Servimos nosotros como medios y somos responsables también de los asuntos políticos, de lo que está pasando en la ciudad y sobre todo en el centro de Medellín, de nosotros servir como plataforma para que ellos puedan hacer su campaña tranquilamente en un lugar donde viene tanta gente. Yo no sé si me desvío un poquito o me encuentro con lo que estamos hablando, porque a mí me preocupa es nuestro papel como periodistas. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a estudiar periodismo que yo pensaba que podía transformar el mundo pues, trabajando en un medio, ¿no? y llegar al tiempo y pensar que con las historias podrían producirse cambios. Pues yo no renuncio todavía a esa utopía y a los muchachos que llegan a la sala de redacción todavía ostentando cierta frustración porque ven que nada ha cambiado, pero vamos trabajando un lema que es hay periodistas nuevos, gente nueva, los temas pueden seguir siendo los mismos, pero no podemos decaer, sigamos horadando esa indiferencia, esa apatía, esa falta de respuestas del Estado, a veces la misma sociedad civil, yo insisto en esto, también se torna apática, ¿cierto? Entonces, yo he pensado, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero me da la sensación de que nosotros como periodistas debemos volvernos como una forma de activismo, es decir, no limitarnos solamente a informar o a que las historias perduren por la estructura estética en la mente de las personas, ¿no? Sino cómo podemos llegar que ese pensamiento se torne una argumentación, que la argumentación lleve a una acción. ¿Sí? Y nosotros somos también responsables de eso, en tanto nos hemos limitado solo a informar. ¿Sí? Los anuncios de un determinado alcalde,
que no se le hace seguimiento a los anuncios, que es otro problema que tenemos en las salas de redacción, la falta de seguimiento a los temas, porque nos desborda el día a día, ¿cierto? Entonces yo no sabría cómo hacerlo, no tengo respuesta, pero pienso que el solo hecho de que estemos acá, de distintos medios de comunicación, compartiendo con Corpocentro, la invitación del Colombo, con las personas que están aquí, para mí ya es una forma de empezar a dilucidar de qué manera como medio nos podemos comprometer muchísimo más antes que los cubrimientos y los decires en esa construcción de un mejor centro, una mejor ciudad, obviamente. Quienes estamos a este lado del periodismo sabemos que se nos desborda muchas veces el tema de la agenda diaria y de la agenda no es ya del día a día, sino del minuto a minuto, y entonces en medios que ya no es un periódico, sino que es un multimedio, pues obviamente tiene que responder por una página web, por el video, por la fotografía, por la escritura, por el impreso, y claro, entonces todo eso va consumiendo cada vez más tiempo, Ana. Y te complemento algo, agendas manejadas desde Bogotá. También, es lo que a Bogotá le interesó A Bogotá esto. le pareció interesante esto, sí, pero es que es acá, estamos acá. Claro, Sí. y uno a veces ya ha visto la misma historia acá 40.000 veces y ya lo ha contado, pero lo vieron en alguna otra parte y a lo mejor les pareció más chévere, entonces por ahí nos tenemos que enfocar, claro. y se desgasta uno también. Y queda uno con eso de la descentralización de los medios. Vamos a hacer un desconectado. Hacen el desconectado, lo hacemos desde Medellín con órdenes de Bogotá. Entonces, Hay que manejar ciertos temas, ¿dónde cierta está agenda la informativa. descentralización? Claro. Luzma dice, yo tengo una respuesta, y tengo una respuesta clara. Yo tengo un asunto que tal vez sea interesante retomar. Yo, Jorge, con toda la fe en el periodismo, con toda la confianza en el periodismo, le quiero quitar el papel al periodismo de salvador del mundo. El Centro de Medellín tuvo el proyecto más bonito de Voces Ciudadanas que hayamos hecho. O sea, todos los proyectos de Voces Ciudadanas fueron lo mejor, porque permitieron poner en conversación cosas que esta sociedad callaba. Fueron 8 hechos en Medellín, 9 con el de seguridad, que no fue lo mejor, porque aparecieron cosas, ahí apareció toda esa paisanidad de yo puedo matar al ladrón. Entonces fue un proyecto que a mí personalmente me hizo llorar mucho, me hizo enojarme mucho y me hizo llorar mucho cuando un ciudadano formado te dice a los ladrones si se les puede matar. Tú sientes que hemos perdido todo lo que habíamos avanzado como sociedad. Pero en Voces Ciudadanas Vive el Centro se activó un proceso impresionante. Ahí estuvimos todos los medios de comunicación, estuvieron ciudadanos sujetos individuos y estuvieron ciudadanos de a pie, ciudadanos de los que nunca tienen manera de conectarse con la vida pública, y ciudadanos de las organizaciones, o sea, ciudadanos conectados con la vida pública vía sus organizaciones. Salió una agenda grandísima, porque es que en esa agenda se sentaron los indigentes con los empresarios, con los gestores de cultura, con los vendedores ambulantes, con las amas de casa, con los comerciantes, y se propusieron 20 cosas. Y los medios intentamos hacer seguimiento a esa agenda. Y la agenda se murió, porque es que sin sociedad civil no hay periodismo que pueda cambiar nada. O sea, el mundo lo cambian los ciudadanos. Y lo que le está faltando al centro de Medellín, pero lo que le está faltando a la sociedad colombiana son ciudadanías abiertas a participar, abiertas a opinar y a participar. Yo como periodista puedo revertir la agenda y puedo hacer el enunciado que acaba de hacer Ana, que es maravilloso. O sea, piensen en los edificios del centro, los más antiguos, como el edificio Víctor, los de la modernidad, los del inicio de la modernidad, como el Museo de Antioquia, los de la modernidad pura, como Coltabaco, y hasta edificios del inicio, como del cambio, como el Coltejer, del inicio como del fin de la industrialización antioqueña, y ahí hay de todo que ver. O sea, pero piensen en las personas, es que en el centro están los amigos de Ana, los amigos de todos nosotros, los amigos míos, está la gente que ha construido, que ha intentado construir esta sociedad, están los artistas, los intelectuales, los creadores.
pensemos en las personas, pensemos en las historias que hay detrás, pensemos en lo que todos los días pasa. Uno puede venir al cine al Colombo todos los días, o uno puede ir a comer o almorzar en el centro de Medellín a muchos lugares todos los días. Uno tiene muchas cosas que hacer, no solamente una vuelta o un comercio en el centro de Medellín. Y uno puede contar eso, y eso va a mover la aguja media hora. Pero sin ciudadanías activas, ¿qué fue lo que pasó en Voces Ciudadanas? Voces Ciudadanas apareció, se trabajó, movió, pero Voces Ciudadanas no tuvo quien lo defendiera. Porque pues el papel del periodismo no es, y yo en eso pues sí, es muy duro decir eso, pero el periodismo no puede ser activista. Puede mover activistas o puede acompañar los activismos, pero llega un momento en que nos enredaría el activismo. Entonces, ahí sí se han hecho esfuerzos, nos falta la ciudadanía. Da pie para una siguiente pregunta que enseguida la voy a hacer, es cómo esa relación, porque usted ahorita mencionaba, Luzma, el tema de muchas organizaciones que tienen toda una experiencia, que tienen todo un compromiso, que aman profundamente este lugar y que no hay una conversación directa a veces y que no hay un apoyo en esas entidades como de esa agenda pública y esa agenda política que se requiere a lo mejor para unos planes adecuados para el centro de Medellín. Y el periodismo podría también apoyar, no como activista, pero sí haciendo el seguimiento de lo que hablábamos ahora, haciendo seguimiento a esas necesidades que tienen y cómo se pueden suplir esas necesidades. Paola, el tema político y el tema del centro, ¿cómo ha servido de plataforma política también el centro para muchas personas que han llegado a gobernar? Caminándolo, disfrutándolo, entregando volantes, algunos haciendo campaña en plaza pública, en la vida política anterior los grandes discursos, todas las marchas y manifestaciones terminan en la Plaza de las Luces, o en el Parque de las Luces frente al Centro Administrativo de la Alpujarra, porque aquí se mueve todo, absolutamente todo. ¿Cómo ver ese aprovechamiento político del que los medios a veces hacemos parte porque lo difundimos? Hay un tema importante y es que los políticos se pueden medir en el centro. Ahí es donde se mide, es precisamente también de lo que hablaba Ana. Ahí es donde encuentran todo tipo de poblaciones y donde se pueden medir. Pero ¿qué es lo que pasa? El periodismo, perdón, la política se tiene que ir también de la mano con una cultura ciudadana. Cada vez encontramos, y contrario de pronto a lo que puede apreciar Luzma, yo encuentro ciudadanos muy empoderados, yo encuentro ciudadanos que cada vez acuden más. ¿Qué es lo que pasa? De pronto acuden donde no es. De pronto no, o no saben qué puertas tocar, pero al noticiero todos los días llega cantidad de denuncias ciudadanas que a veces los periodistas servimos más tal vez de puente entre esa ciudadanía y los políticos o los administradores o las corporaciones que se encuentran en el centro y qué bien, pues porque también es nuestro papel como periodistas hacer ese puente, pero es importante también entender que no es tanto como ir y medirse políticamente, pues lo puedo hablar desde un acompañamiento, una campaña política y desde el cubrimiento como periodista. En una campaña van, prometen, ¿cierto? Como todos, pero también se encuentran con esos líderes que tienen la responsabilidad de hacer seguimiento a esas promesas, no solamente nosotros como periodistas hacer seguimiento a todos esos compromisos que se hacen en cuanto a campaña política, pero sí los líderes de cada comuna también estar pendientes. Junta de Acción Comunal se acerca, la de aquí en la Candelaria, nos dice, claro, muy chévere, están reformando Bolívar, pero hay una apropiación del espacio ilegal que otra vez se está acomodando en este lugar, pero es mucho más que hacer una inversión tan grande de infraestructura, sino que también pensar en cómo vamos a intervenir a la ciudadanía para que los mismos ciudadanos seamos veedores y no permitamos que se hagan unos compromisos, que se intervenga una parte tan álgida de la ciudad y que más adelante no pase nada, o que los recursos se pierdan. Como periodistas tenemos que ser también muy críticos en ese sentido y muchas veces estar tal vez como decía ese puente, pero también muy del lado de la ciudadanía porque son los que lo viven. Finalmente. Y es nuestra responsabilidad además, porque Claro. nuestra responsabilidad es entender las necesidades de las comunidades, Sí. apreciarlas, mirarlas y también de alguna manera divulgarlas para que tengan solución. No como los activistas, pero sí para hacerle seguimiento y como un puente en muchas ocasiones para poderlo hacer. Ana, el tema de tanta experiencia que tienen las organizaciones, porque aquí hay organizaciones de todo tipo, hay unas organizaciones culturales enormes en esta zona del centro de la ciudad. Muchas de las organizaciones han nacido también de elementos culturales, de un teatro Pablo Tobón Uribe,
de un pequeño teatro, lugares que se vuelven referentes. Uno mira a Prometeo y ve que también hay un asunto cultural enorme. Si uno ve, cuando ve la Feria de las Flores, los cuenteros desbordando la programación, el Festival de Poesía en el centro de Medellín, en fin, son muchas organizaciones que desde los diferentes aspectos culturales, económicos, sociales, hay comerciantes que se han asociado, está Corpocentro como esa entidad que agrupa a tantas entidades también y a tantas organizaciones que tienen una voz y tienen una visión muy importante para contarle a los políticos y como base también fundamental, como de materia prima, qué es lo que está pasando, por qué no se basan en ellos y por qué no basan esa experiencia, porque a un comandante de la policía lo cambian cada 2 años o cada 3 años, al único que no cambian es al asesor de prensa, que es Gabriel Jaime, que lleva como 4, 5 o 6 generales, no sé, pero siempre van rotando los generales de la policía, van rotando los políticos, cambian los secretarios, y no hay un sustento en esas corporaciones que se han mantenido por tantos años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando como ese puente que falta y que a lo mejor el periodismo también tiene una responsabilidad? Bueno, yo creo que, pues, primero que todo, con respecto a lo que estás preguntando, señalas ahí pues algo fundamental que son las organizaciones civiles. Aquí pues mencionaste organizaciones culturales, pero es organizaciones en la sociedad civil. Los medios de comunicación somos muy vanidosos. Todo lo que pasa en una ciudad no es lo que pasa por los medios de comunicación. A nosotros se nos escapa el 90%. Lo que pasa es que la gente se entera por nosotros, pero pues lo que realmente es vida es lo que sucede en la ciudad, que no siempre, o lo que sucede en el centro, que no siempre pasa por los medios de comunicación. Entonces, en los medios de comunicación, digamos, para unir tu pregunta con lo que dijo Luz María y también con lo que dice Jorge, pues como esta intención de cómo hacer, listo, no podemos o no podemos cambiar el mundo. Si no podemos cambiar el mundo, por lo menos sí podemos ayudar a formar ciudadanía. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos. Y en esa formación de ciudadanías es fundamental estas organizaciones, ¿sí? Es fundamental tener un contacto permanente con estas organizaciones culturales, porque ellos, a través de ellos, como nosotros tenemos, digamos, agendas tan complicadas en el sentido de que tenemos el afán de la noticia, que tenemos, pues, es decir, agendas impuestas a veces desde Bogotá, o a veces también ciertas agendas que tienen ciertas agendas, digamos, marcadas un poco por el medio le interesa que a veces se cubran, no sé, ciertos eventos. Entonces, uno dice, hay que tener, uno diría, lo ideal es tener una interlocución permanente con este tipo de organizaciones, pero no solamente como fuentes, entender que no siempre esas organizaciones son fuentes de las que podemos extraer información, sino que son fuentes con las que debe haber un diálogo, ¿sí? Debe haber un permanente intercambio precisamente para lograr esto que es la formación de ciudadanos. Y nosotros, ¿para qué queremos formar ciudadanos? Para que entiendan, es que lo que estamos buscando es entendimiento, no solamente mostrar. Si ustedes se ponen a mirar, si en ese momento yo tuviera una presentación y les pudiera mostrar, digamos, las formas básicas en las que el periodismo ha mostrado el centro de Medellín, digamos que muy por encima podríamos hablar de 3 formas, las 3 formas clásicas en que hemos aprendido a ver el centro de Medellín, que la ciudad lo ha aprendido a ver. El primero es la clásica, que es reportar. Está sucediendo esto, qué es lo que te toca a ti con el día a día, se hace esta inversión, pasó esto, hicieron estas capturas, bla, 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 ¿cierto? Eso que es digamos, lo clásico. En segundo lugar, sería lo que hacen, digamos, analistas y columnistas, que es ayudar a entender, con base en esa información que se tiene, ayudar a entender. Y lo que hacen algunas formas de... digamos, algunas organizaciones, digamos Medellín Cómo Vamos, que empieza a poner el ojo en ciertas cuestiones particulares. Y la tercera forma es narrar. Del contar historias, de esa tercera forma, que yo creo que es la que extrañamos tanto y la que tanto queremos y los periodistas tanto anhelamos, es de narrar historias. Sí hay forma de hacerlo, lo que pasa es que es un poco más difícil, pero si nosotros nos devolvemos en el tiempo y miramos, por ejemplo, el modelo de la revista La Hoja. Muchos de ustedes están muy jóvenes, no les tocó, es decir, como adultos leer La Hoja. La Hoja era un modelo de comunicación precioso. ¿Por qué? Porque ellos, en la época en que estaba todo el auge del narcotráfico y que todo eran noticias, digamos, de orden público, ellos dijeron, no, los vamos a dejar a un ladito.
Ustedes los medios, preocúpense por Pablo y sus muchachos, que nosotros nos vamos a preocupar por las historias de la ciudad y vamos a contar esta ciudad con la violencia a un lado, que no quiere decir esconder, quiere decir mirar esas otras historias. Y otra forma de narrar es lo que hace, por ejemplo, Universo Centro, ¿sí? Que es otra forma de narrar la ciudad. Entonces, como para cerrar esa pregunta, yo creo que lo ideal es, uno, formar ciudadanía y dos, no creer que todo pasa por las páginas de nosotros o por los micrófonos de nosotros, sino que con esas organizaciones ayudamos a formar mejores ciudadanos y no necesariamente todo tiene que pasar por los medios. Jorge, aunque no tengan que pasar por los medios, se hace necesario a veces visibilizar de pronto más el trabajo de estas organizaciones para que tengan un respaldo mayor y sean más visibles también para la administración pública. Iba precisamente a retomar lo que decía Ana Cristina por siguiente. Ahorita el conflicto que vive la Comuna 13 y nos han estado llamando de allí para que escribamos acerca de lo que están haciendo. En este momento ellos están desarrollando unas actividades culturales, que full producciones, que el muchachito que se fue para Portugal y es de una escuela de la Comuna 13. Y la verdad, esos temas no interesan nacionalmente a Bogotá. A Bogotá le interesa si hubo un muerto en las escaleras eléctricas, por ejemplo. ¿Sí? En ese orden de ideas, cuando queremos trabajar algo, estas organizaciones, es supremamente difícil encontrar un espacio, estoy hablando del tiempo, ¿no? De la casa editorial del Tiempo, ¿sí? A menos que haya un conflicto de orden público que amerite eso, ¿cierto? Ese es un aspecto que nos dificulta muchísimo, por eso cuando yo hablaba acá de cómo volvernos un periodismo activo, es por ejemplo, mire, el hecho de que yo esté aquí a las 2 de la tarde es supremamente difícil que esté disfrutando del sol, haya pasado por el centro de Medellín, porque difícilmente salgo de la sala de redacción desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y esa es la jornada que en este momento estamos teniendo los periodistas, me imagino que en casi todos los medios, ¿no? Son jornadas que se van en el cubrimiento de lo que menciona Ana, ¿no? Ese es el orden público, lo que está pasando en esta ciudad, porque trabajamos para medios nacionales. Por eso es un mea culpa, ¿no? Y el hecho de que yo digo, un activismo periodístico puede ser el hecho de que yo esté acá, pueda conversar con ustedes, porque tiempo que no nos vemos también nosotros mismos. Y es de qué manera, cuando los muchachos de la Comuna 13 nos llaman, listo, vamos a estar allá. Ya he mandado un grupo de periodistas, hasta practicantes para que nos ayuden, porque somos muy pocos también en la sala de redacción, pero el solo hecho de que vayamos y los acompañemos, ya para ellos es significativo. Ah, no es que están aquí ustedes, vea qué bacano, que no solamente es por las balaceras, es que mire que nosotros esto y aquello, los escuchamos. Vamos a ver de qué manera podemos sacar en las páginas locales algo, meterle un golazo a la organización y publicar en la web. ¿Sí? Que cuando se den cuenta y me regañen, ya eso está publicado, no hay nada que hacer, ya para qué, ya está publicado, ¿cierto? Pero es lo que podemos hacer. Entonces, yo pienso que ese involucramiento lo podemos hacer y es lo que yo quisiera como reflexión de este encuentro. Me quedé a mí para seguir pensando cómo me conecto más con organizaciones del centro y de qué manera podemos visibilizar el trabajo. ¿Sí? Paola, el tema del centro de Medellín, que tiene tanto para contar también desde esas organizaciones, de pronto hacerlo más visible podría ayudar un poco también para que la agenda pública sea más visible de esas necesidades y también no solo de necesidades, sino soluciones que ellos mismos ya tienen, porque son entidades que tienen una experiencia enorme para aportar al sector público. Sí, es que son experiencias que ellos se dedican exclusivamente a trabajar el centro de Medellín, entonces ¿quién lo puede conocer y visualizar de pronto más que incluso uno como periodista? Y tal vez eso es lo bueno de, en este caso, pertenecer a un medio regional. Nora 13 no sufrimos de que nos impongan agenda pues de Bogotá, entonces ahí se da la oportunidad de empezar a contar más historias así de personajes, como lo que estaban comentando, organizaciones que se nos acercan y nos cuentan sobre diferentes intervenciones que hacen en el centro de la ciudad y que son bastante llamativas. Nosotros de una u otra manera podemos hacerlas con toda libertad, hacer una crónica nocturna
no sé, es que tantos hechos que se han hecho, que se han podido realizar desde el noticiero, entonces contar cómo se trabaja con los habitantes de calle, trabajar con la misma naturaleza, crónicas que hemos realizado bautizando árboles, cómo hacen, o sea, hay puntos muy interesantes del centro de la ciudad y no solamente como lo que se vuelve paisaje, entonces ese contacto directo con esas organizaciones es lo que nos permite a nosotros como periodistas tener una mirada de pronto más holística del centro. Entonces es fundamental tener ese compromiso y contacto con cada una de las organizaciones que a veces no conocemos todas. Ojalá uno pudiera tener ese acercamiento a tantas organizaciones que trabajan en silencio y que uno dice, si las pudiéramos visualizar, se pudiera de pronto incluso fomentar que más personas emprendieran, que más personas se interesaran por el centro y mostrar esa realidad también tan positiva que hay en esta parte como tan importante de la ciudad. En todo lo que ha girado esta conversación, pues hay un tema de experiencia, voces ciudadanas, entidades también enormes. ¿Se debe hacer más visible eso, Luzma? Entrar a visibilizar más, no para imponer, pero sí como que tengan una base también, algunas entidades que requieren como de la experiencia, del análisis, del juicio que se ha tenido, no para imponer, insisto en el tema, sino como para hacerlo visible por lo menos y para que haya una materia prima interesante también para la agenda pública. Sí, pero déjame como Déjame me desahogo con hablar otros, un poquito. con otros temas. No. Yo tejo un poquito aquí una cosa que estoy tejiendo muy privadamente y con muchas complejidades, porque los medios de comunicación, alguien me decía el lunes en una discusión muy fuerte, pues ustedes saben que nosotros tuvimos un cambio muy, muy grande. Alguien me decía el lunes, en periodismo todo está inventado, y yo con mucha fuerza le dije, no, ese fue el problema. En periodismo todo estuvo inventado, pero las redes sociales y el internet y tantos influenciadores nos están exigiendo reinventarnos. Y vamos a vivir quienes entendamos cómo reinventarnos, porque claro, nosotros ya lo tenemos claro, nos tuvimos que reinventar, pero el problema es qué es la reinvención y hacia dónde. Y en eso yo pienso que los medios de comunicación vamos a tener que dejar eso que Ana describió tan bellamente, la vanidad. O sea, los medios de comunicación vamos a tener que dejarnos de creer que nosotros somos los de las agendas. Y vamos a tener que entender, y eso sí es el activismo que Jorge podría poner y que me parece que es el que es. Tenemos ya que empezar a pensar cómo nos tejemos con la sociedad. O sea, cómo recuperamos en cada sujeto periodista una cosa que se nos olvida el día que nos entregan el cartón, y es que primero somos ciudadanos y luego somos periodistas. Y lo de periodistas nos lo quitan el día que el jefe nos eche o el día que nos cansemos de hacer este trabajo, porque con esas jornadas uno puede tender a cansarse del trabajo. Pero los ciudadanos no nos lo quita nadie, porque ciudadanos nacemos y ciudadanos morimos. Eso sí, pues es lo único. Mire, nos pueden quitar lo católico, nos pueden quitar el color de la piel, pero la calidad de ciudadano es imperdible. Entonces, desde ese ser ciudadanos, ¿cómo nos vamos a tejer? No para venir a coger a la organización a decirle, venga, yo le vengo a preguntar, y venga, contésteme como yo quiero que usted me conteste, que en nuestra arrogancia muchas veces es lo que estamos esperando. Venga, respóndame como yo quiero que usted me conteste. No. Oiga, ¿por qué no conversamos? ¿Y cuáles son sus preguntas? ¿Y cuáles son sus construcciones? ¿Y cuáles son sus lugares en esta sociedad? ¿Y usted qué está encontrando y qué se está perdiendo? ¿Y cómo nosotros somos nodos de conversación? O sea, cómo los medios sí, tal vez nos volvemos medios y nos volvemos puntos de conversación. Esas, pues, como digo, todas son como ideas, yo las tengo más como preguntas en este momento, como respuestas. Eso no puede pasar. Y por eso no le pidan al periodismo tanto como ustedes quisieran que les estuviéramos dando. No es culpa de Paola, ni de Jorge, ni de Ana Cristina, ni de Juan Carlos, ni de Luz María. Con o sin tiranía de Bogotá, que yo por fortuna nunca la he tenido. Pero tengo tiranías. Todos tenemos, yo
Yo hoy debería ser el tirano y no crean, en los medios de comunicación todo el mundo tiraniza. Tenemos tiranías de la agenda informativa, tenemos tiranías de las noticias de última hora, del afán de protagonismo de ciertos sujetos que nos van dificultando la conversación por los tiempos, por las horas de cierre, por un montón de cosas. En medio de todas esas tiranías, los medios sería muy saludable que encontráramos cómo conversar más. Y por supuesto, yo sí creo que con las organizaciones ciudadanas, porque es que una organización de la sociedad civil, que es la manera más correcta de decirlo, Ana, una organización de la sociedad civil es orgánica, es vital, ahí están muchos. Yo, con respeto y quiero que me entiendan, yo puedo hablar muy fuerte, pero no es una descalificación, es que voy pensando como en cosas. Y hace rato que a mí no me gusta el ciudadano que denuncia. O sea, a mí el ciudadano que usa el medio simplemente para denunciar, para que usted se encarte con la pelea que yo quiero dar. Venga, Luis María, yo estoy muy agarrado con el alcalde de Medellín, cójase, lo tiro y resuelva usted, pelee usted por mí el problema del arreglo de la playa. No, señor. Venga a ver cuál es la organización que usted está representando, venga a ver cuáles son todas las personas, venga a ver cuáles son las preguntas que usted tiene, miremos mis preguntas y construyamos juntos una pregunta sobre el arreglo de la playa, pero no me convierta a mí en el mensajero de sus problemas, que es lo que el ciudadano que denuncia quiere es instrumentalizar al medio y que el medio sea el que se embale en la pelea. No, porque además la organización de la sociedad civil no está en plan de pelea, la organización de la sociedad civil está en plan de construir discurso, está en plan de participar, está en plan de transformar. Entonces, nuestro diálogo, dijéramos, en ese proceso de formación de ciudadanía, nosotros deberíamos preguntarnos, porque tampoco la tengo clara, qué podemos hacer, y en Voces Ciudadanas fracasamos en eso. O sea, Voces Ciudadanas fue lo mejor, pero fracasamos en no formar sociedad civil, nos quedamos en la mitad del camino. ¿Cuál es el punto de aquí en adelante para que aparezca la sociedad civil? ¿O dónde está la sociedad civil con la que conversamos y nos damos la mano? No tampoco que yo voy a empezar a hablar con Corpocentro, con Oso Guayaquil y la voy a instrumentalizar a favor del mundo, o con Matacandelas, o con el Comité de Entidades Culturales, no. Es cómo nos tejemos. Esa es una gran pregunta. Y como medios de comunicación, como tejemos sociedad también, no solo para los medios y para las entidades, sino para la sociedad en general, cómo nos vamos tejiendo. Hablamos de transformaciones del centro que requieren de pronto esa experiencia y se menciona siempre la transformación del centro, pero tumbaron una plaza de mercado para construir una biblioteca y al frente remodelaron 2 edificios que estaban consumidos por la droga para crear ahí la sede de la Secretaría de Educación y una oficina de una caja de compensación familiar. Entonces hay transformaciones de todos los tipos que requieren de alguna manera saber cómo tejemos la sociedad para poder transformarla de manera adecuada sin que nos desliguemos unos de otros. Y también en el tema de la vanidad, yo creo que cada vez nos tenemos que desligar más de la vanidad y más entregarnos más al servicio como medios de comunicación, porque eso es lo que vinimos también a hacer. La gran pregunta, como de este foro, porque quiero pasar a las preguntas de la gente, es: ¿contribuye el periodismo a la transformación del centro? ¿Es responsabilidad del periodismo? ¿Puede contribuir? ¿Puede aportar? ¿Cómo aportar a esa transformación que se requiere del centro, de las personas que puedan venir más a caminarlo y no a montarse en su carro a contaminar más, que se pueda utilizar el servicio de transporte público, que podamos disfrutarlo un poco más, que nos apropiemos de los espacios, porque si hay apropiación de los espacios, pues la violencia se va alejando? ¿Cómo contribuir desde el periodismo a esa transformación? Y comienzo por Jorge. Yo creo que por lo que he planteado diría que no ha habido un aporte, aunque quisiera creer que sí, que de pronto con cualquier información que hemos sacado hemos logrado una decisión afortunada de quien debe dar la respuesta y llevar la solución. Pero pensando también en el pasado, pero también hacia el futuro, en la manera de cómo se ha contribuido y también cómo se puede contribuir. Bueno, entonces vamos por partes. Diría que hasta ahorita no, voy a ser así de tajante y nos ha faltado en eso. A partir de este momento me queda esa reflexión para llevarla inclusive no solamente a las
aulas de la universidad donde soy profesor, sino en la sala de redacción, retomando las palabras de Luz, cómo tejemos esa ciudadanía, cómo tejemos esa sociedad, ese involucramiento, esa necesidad de no ser los que vamos con una grabadora o con una cámara a hacer preguntas, sino también a cómo construimos juntos, a cómo le buscamos una respuesta del Estado a esa problemática objeto del trabajo. Yo me voy pues, realmente como con inquietud, es decir, no creo que tampoco se tratara de resolver, pero si hay una autocrítica o una culpa, creo que como hablando directamente del periódico El Tiempo, no puede haber nada significativo que haya contribuido a la transformación de ese centro, pese a la cantidad de trabajo que hemos realizado, que eso sí, no lo hemos dejado de hacer. Pero ahorita, insisto, en mirar de qué manera, mientras, es decir, como editor del periódico El Tiempo, de qué manera podemos como medio tejer muchísimo mejor una relación con esas organizaciones que trabajan por el centro y de qué manera juntos podemos lograr unas mejores respuestas, ¿sí? Para Paola, lo mismo, cómo contribuir a esa transformación, que siempre el centro se ha transformado, se va a transformar, seguirá siendo el lugar de transformación predilecto además para muchos, porque acá es más visible también la transformación, pero cómo contribuir desde el periodismo a esa transformación que sea positiva para la sociedad que visita y que habita el centro. Yo sí soy un poquito más soñadora y yo creo que desde el periodismo sí podemos transformar mucho lo que puede pasar en el centro y el imaginario que de pronto la ciudadanía tiene del centro. Entonces, a partir de lo que he venido comentando, a partir de contar esas historias diferentes, ir más allá del conteo de pronto de homicidios, de muertes violentas que tanto se registran en el centro de la ciudad, ir más allá de la cantidad de habitantes de calle que pueda haber o no, del comercio informal, buscar ese centro que a la gente le gustaría visitar, ese centro del que me hablan, porque soy muy joven y no pude hacer lo que muchos hablan, juninear ni nada parecido, pero como joven vivo un centro en ese proceso de transformación y un centro de que cuando era más pequeña decía qué miedo meterme al centro, o cuando me iba de compras, pero ya también volver al centro en cuanto a la calidad cultural que se encuentra allí. Entonces, desde el periodismo podemos eso, a estas nuevas generaciones mostrar esa nueva cara del centro, que el centro puede ser tan positivo o negativo, ¿cierto? Porque en el centro converge todo lo bueno, pero también todo lo malo. Pero entonces, desde la actividad periodística, por lo menos que hacemos en el noticiero, que todos los días en un consejo de redacción se discute, lo que decía Luz, ¿vamos a cazar esa pelea o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale la pena informar esto o vale la pena no hacerlo, crear esta polémica? Yo considero que todo hay que informarlo, ¿cierto? Como nuestro ejercicio periodístico lo requiere, pero también siento que es nuestra obligación como periodistas buscar esas historias llamativas que hagan, que generen en el otro un interés nuevo de visitar este centro que para los jóvenes apenas es un proceso de descubrimiento. Y que las nuevas generaciones también tengan ese conocimiento de toda la historia, que sepan que alguna vez todos quisieron enamorarse en Junín, sí, y que venían de los colegios más importantes de la ciudad a encontrarse ahí, a lo mejor una niña de un colegio con un chico de otro colegio y a pasar por ahí, pero que también hubo un palacio municipal que después se transforma en un hermoso museo, o el Palacio de Justicia, donde la gente se suicidaba cuando la condenaban, sí, y se tiraba por sus patios internos a lo que es hoy un centro comercial. Saber que Carabobo no es lo que es hoy, un pasaje peatonal como lo es Junín, sino que por ahí transitaban los carros y era una de las calles más congestionadas también del centro, y estamos hablando de una historia cercana, o sea, esa historia recuperarla, y muy cerca una plaza de toros, que ha pasado de todo también ahí, convertirse en un centro de espectáculos, una cantidad de edificaciones industriales junto a la avenida San Juan que hoy
dan una plaza enorme y el edificio inteligente, en fin, saber y conocer de pronto esas historias que son de un pasado no tan lejano, pero que a veces desconocemos y no sabemos cómo se han transformado los barrios. Es que es un lugar muy nostálgico, el centro, yo siento que es un lugar que genera mucha nostalgia, pues por lo menos no lo viví, pero me encanta escuchar historias, me encanta leer y pues para eso estamos jóvenes, no lo vivimos, pero tenemos la responsabilidad de saber mucho más acerca de dónde estamos y de dónde venimos. Entonces me parece muy interesante cómo el centro es un lugar que genera tantas sensaciones en personas de todas las edades. Hasta una casa del alcalde en el barrio Prado que no sirvió por muchos años, pero que ahí se quería instaurar la casa del alcalde. También a Luzma, preguntarle por ese aporte que se le puede dar, por supuesto, desde el periodismo, pues no somos los salvadores del mundo en muchas ocasiones, pero cómo se le puede aportar a esa transformación. Repito como la primera idea y recojo una de Ana Cristina, que también ha sido la bandera del mundo desde hace 7 años. Tenía una tentación grandísima de ponerme nostálgica, casi hasta la lágrima con lo de la metro, pero esa conversación la dejo para lo privado, porque de pronto no solamente se me sale la lágrima, sino la rabia. Entonces, tejernos. Yo creo que el gran reto de nosotros los periodistas es quitarnos dos capotes que tenemos peligrosísimos. Primero, la vanidad. Nosotros no somos más, nosotros somos ciudadanos y son los ciudadanos nuestros aliados para contar el mundo. Y en el mundo en eso estamos, dijéramos, ese es nuestro salto. Encontrar con quiénes y cómo, de qué maneras y en qué conversaciones nos vamos a tejer con la sociedad. Y el segundo componente es la formación de ciudadanía, que está en contar qué fuimos, o sea, sí, en volver a enseñar este edificio, esta calle, qué pasó en esta calle, o sea, ¿por qué la Plaza Gaitán se llama la Plaza Gaitán y qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha pasado en la Plaza de Sea que hoy la vemos tan deprimida y tan maltratada por los gobiernos, pero qué es la Plaza de Sea, qué hay ahí, qué podemos vivir, cómo se ha vivido? También es contar qué más hay de vivo. El centro no es pasado, el centro es presente, el centro es vivienda, el centro es trabajo, el centro son entidades culturales, el centro es mucha vida. Tejernos y contar eso. Y ojo, poner en discusión, porque es que hay que reflexionar si hay una intencionalidad de gentrificación del centro y a favor de quién. Y hay que reflexionar sobre si hay una voluntad de aniquilar la diversidad del centro y por qué. Y hay que reflexionar sobre si pretenden domesticarnos en el centro, si el centro que nos proponen como ciudad es el centro homogéneo. Ese Junín que a ustedes les parece tan bueno, perdónenme, mi mamá lo vivió y como ella era libertaria, entonces no lo disfrutó. O sea, cuando ella llegó del centro de París al centro de Medellín a sus 17 años y salió por primera vez a Junín, se vistió de negro y pasó vestida de negro completamente 3 años hasta que mis abuelos se lo prohibieron. Y el negro era porque en el centro de Medellín los hombres se hacían a un lado y las mujeres se hacían a otro. Y se trataba de un mercado de carne, de mejor estrato, de mejor familia, más bonito, pero era un mercado de carne. Y a los nadaístas los perseguían y los callaban. Y a las niñas les prohibían hablar con nadaístas, por eso se vistió de negro. Entonces el pasado no es transparente, no es bonito. En ese pasado está esa sociedad autoritaria. En ese pasado está esa sociedad a la que no le gusta la diversidad, a la que no le gusta que discrepen, a la que no le gusta que la contradigan, a la que no le gusta la heterogeneidad. Y ponernos a rescatar ese pasado de Junín, de los paseos por Junín, o ponernos a rescatar los algos del Astor tan ricos y de verdad tan ricos, pero con todo lo que era en el pasado, es ponernos a revivir esa sociedad autoritaria. No, la pregunta es de futuro. ¿Cómo experimentando y viviendo este centro somos capaces de vivir juntos aquellos con los que no nos entenderíamos? Aquellos que jamás, yo jamás sería eso,
pero cómo vivo con él porque estamos aquí juntos y cómo conversamos. O sea, no es como vivo, pero mira, Juan Carlos, yo vivo contigo, pero no te me vayas a arrimar, y yo contigo no tengo nada que hablar. No, es tú y yo que somos distintos, de qué vamos a hablar y dónde construimos una conversación. Esa es la apuesta. Además, en un lugar donde conviven todas las características, porque la prostituta está al frente a lo mejor de una oficina de un gran ejecutivo de una empresa importante, al mismo tiempo que está al lado del ladrón tratando de robarle a ese ejecutivo, y también está el policía que está tratando de evitar el robo, porque acá en el centro convive todo, y es un escenario de todo, y el cura más conservador también, echándose la bendición porque ve la prostituta también parada en ese mismo edificio. Ana, el aporte que debe haber, a lo mejor para el futuro, a lo mejor para este presente cercano del periodismo en esa transformación que todos los días tiene este centro y que cada vez como que uno lo siente más acelerado. Los procesos de transformación cada vez se aceleran más. Sí, no creo que sea directamente sobre la transformación del centro, sino sobre la transformación del pensamiento de las personas. Es decir, nosotros sí podemos colaborar o podemos hacer un aporte en la transformación de las ideas y de la manera como pensamos los lugares. Y esa primera transformación es a través del lenguaje. La herramienta de nosotros los periodistas son las palabras. Es decir, si un ingeniero tiene que tener sus herramientas de medición y bla, 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 la de nosotros son las palabras, y hemos sido muy descuidados en el uso de la palabra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en las maneras impuestas de ver el mundo que tenemos ciertas imposiciones, en el sentido, regreso al principio de la conversación cuando hablábamos del orden. Cuando una persona llega a Nueva York y les cuento a ustedes, les dicen, no, es que eso es una nota, Manhattan, y eso lleno de gente, pero claro, si vas al centro es una porquería. Si es en Manhattan es lo máximo, pero si es el centro de Medellín es una porquería. Y les han robado en Manhattan porque también les roban, porque es una ciudad. Y eso es lo que pasa en una ciudad. ¿Lo vamos a naturalizar? Por supuesto que no estoy hablando de naturalizar. Como ahorita tampoco me refería a que todo no puede pasar por los medios. Ojalá todo pasara por los medios. Lo que no podemos ser es tan vanidosos de creer que lo que configura el mundo es solamente lo que nosotros mostramos. Entonces, a lo que me refiero es, nosotros no podemos ayudar a transformar un centro, pero sí podemos ayudar a transformar las ideas y el pensamiento de las personas a través del lenguaje para que ellos entiendan, y nosotros en el camino con ellos, nosotros con nuestros lectores o con nuestros oyentes, nosotros aprender cuáles son esas dinámicas y esas transformaciones. Y es fundamental poner a dialogar el pasado con el presente. Porque nosotros no podemos partir, o sea, como si estuviéramos en un ejercicio de tabula rasa y vamos a empezar a hacer todo ya como si lo del pasado no valiera. Periodísticamente, con el Centro de Medellín se han hecho ejercicios muy interesantes y muy importantes. Y así nos parezca que algunos cronistas del pasado, si nos parece un escándalo leer la crónica de Don Upo, qué sé yo, mirar hacia el pasado, ahí se ha construido algo, y mirar en esos pilares del periodismo lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal para revisar. Y no estamos arrancando de cero, estamos construyendo, y no estamos nosotros solos, sino que estamos con la comunidad y con alguien fundamental que son las organizaciones de la sociedad civil. Hay una pregunta, si alguno de ustedes quiere responderla, que la hace Luis Miguel Molina Ruiz. Vamos a pasar a esa parte para que ustedes puedan preguntar, puedan consultar, si nosotros desde aquí tenemos como alguna respuesta a esas inquietudes que ustedes también pueden tener. Él pregunta, y leeré textualmente: adicionalmente a la tarea del periodismo de mostrar las diferentes caras del centro y de la ciudad, debe de haber una alfabetización mediática de la ciudadanía. De ese modo, las actividades culturales estarían a la par o por encima de las noticias amarillistas, que son de mayor interés de los grandes medios de desinformación nacionales, dice él. Entender más o menos, la pregunta es si esas actividades culturales estarían a la par o por encima de esas noticias amarillistas que todos los días están en la agenda. Y creo que Jorge lo planteaba, a veces para contar esas historias de los centros culturales, a uno a veces le resulta es que tiene que meter el gol, uno lo logra meter a veces, pero pocas veces, pero el tema de algunos elementos, sobre todo del orden nacional. No sé si quiera responder Jorge o algún otro quiera darle una respuesta. Yo digo lo siguiente, infortunadamente lo cultural siempre es lo secundario o lo terciario en los medios, ¿cierto?
Yo recuerdo que nosotros teníamos 3 páginas locales y la tercera página yo la peleé en Bogotá para que esa página fuera dedicada a lo cultural. Entonces yo decía, los lunes hablamos de medios alternativos, los martes hablamos de exposiciones, los miércoles de teatro, los jueves de concierto, los viernes de rumba. Y cuando hubo que quitar una página, quitaron esa tercera página y me dijeron, no más cultura. Y si en este momento tenemos un hecho cultural para destacar, pero hay una situación de orden público, algo, eso pasa en segundo plano. De hecho, las personas que entran a un practicante es el que se encarga de la sección cultural. Por ahí comienza esta persona a hacer el trabajo. Yo, infortunadamente, pues no soy el dueño del periódico El Tiempo. Si tuviera poder, pues le daría con seguridad más prioridad a los aspectos culturales y que fueran primera página, pues, pero esa es la realidad. Luzma, también para responderle a Luis Miguel. Habla como de 3 asuntos bien apasionantes. Primero, la ciudadanía. Los medios somos como somos porque así nos quiere la ciudadanía. La hoja no está en ACRIS, no porque ellos no fueran capaces, es porque esta sociedad no quiso que siguiera. Y el mundo está como está, no porque nosotros no seamos capaces, es porque esta sociedad quiere que el mundo se achiquite en su cantidad de producción de información y en su cantidad en su presencia física. Vamos a hacer un semanal, no solamente vamos a hacer un buen semanal, pero vamos a hacer un semanal. Y la radio de la Universidad de Antioquia se pierde en el panorama, y la de la Cámara de Comercio, y la de la Bolivariana, porque esta sociedad no quiere que ellas estén y sean las primeras. Si esta sociedad no quiere eso, entonces vuelvo a mi cantaleta del primer momento. ¿En dónde estamos fallando? Que no construimos una sociedad moderna. No una sociedad moderna, digamos, para que sea como yo quiero que sea. Si fuera la sociedad que yo quisiera que fuera, sería muy liberal y muy libertaria, pero que sea como quiera, pero moderna, racional, conversacional, de ciudadanos. ¿Qué nos está pasando? Y nos está pasando en 4 escenarios. Nos está pasando en la familia. ¿Por qué seguimos en la familia patriarcal, donde uno grita, otra llora y los demás obedecen? Y eso cuando hay familia patriarcal, no aceptamos la familia diversa, no aceptamos la familia plural. Entonces nos está pasando en la familia, nos está pasando en la escuela, porque a la escuela le estamos pidiendo los mejores rendimientos posibles en la prueba saber, pero ningún rendimiento en ciudadanos. Nos está pasando en los medios de comunicación, porque estamos detrás de la tiranía de los gerentes de mercadeo. Antes la decisión de la pauta la tomaban los presidentes de las empresas y eran decisiones que tenían 3 componentes: culturales, políticos y económicos. O sea, la pauta no era únicamente para obtener más ingresos, la pauta también pasaba por qué clase de sociedad queremos formar. Hoy la pauta la tiraniza un gerente de mercadeo al que solo le importan los clics, no importa cuál sea el contenido detrás de esos clics. Y nos está pasando por las propias conversaciones de los ciudadanos. Hemos frivolizado y conversar sobre un libro es cada vez más difícil, tener una conversación sobre música o sobre política tranquilos. Es que de política deberíamos poder hablar sin tirarnos los trastos encima. Es tan simple como que la política no pasa por, pues es lo que nosotros hacemos del país que queremos habitar, pero debiéramos poder hablar de política sin contramatarnos. Eso acaba reflejado en la clase de medios de comunicación que tenemos, en que a Jorge le quiten la página, la sección cultural, en que a Ana le digan que la cultura debe tener más entretenimiento que cultura dura, o que a Paola le pongan más peleas que información más reflexiva. Y eso tenía un segundo componente de la pregunta, que es la de la alfabetización mediática. La alfabetización mediática es una urgencia de las sociedades contemporáneas
y nadie lo está haciendo. Así como tenemos clase de lenguaje y tenemos clase de matemáticas, debiéramos tener clase de medios de comunicación desde la primera infancia. A nadie se le ocurre que acceder, leer, entender, debatir, desmenuzar los medios de comunicación sea una competencia del conocimiento, y lo es. Y por eso nos da lo mismo que sea un medio que lo hace muy seriamente, que un medio que lo hace imprudentemente, que un medio politizado o que un medio sensacionalista. Entonces sí hay enormes retos, pero no son solamente del periodismo. Sí tenemos los periodistas que ayudar a ellos, pero no pasan solo por nosotros, son de la sociedad. Ana, iba a aportar algo también. Sí, solo algo muy breve. Luis Miguel se llama la persona que hizo la pregunta. Sí, Luis Miguel. Aprender a pensar, o sea, entender una cosa, el periodismo cultural no está tan relacionado con lo que es una fuente. No son las fuentes lo que hacen el periodismo cultural es un enfoque, es una manera, es decir, usted puede cubrir la fuente política desde lo cultural, usted puede cubrir la fuente de ambiente desde de medio ambiente desde lo cultural, que ya no se puede decir medio ambiente, es ambiente que se dice, desde lo cultural. Lo cultural es un enfoque. Cuando usted está leyendo una crónica de Alberto Salcedo Ramos, como la que publicó ayer en The New York Times, sobre las madres de Soacha, sobre doña Luz Marina Bernal, eso es periodismo cultural, que no necesariamente le está contando usted lo que va a pasar en el Pablo Tobón, lo que va a pasar en el Metropolitano o lo que va a pasar en el Matacandelas, sino que le está contando usted cómo vive la gente, por qué pensamos así, por qué actuamos así. Entonces era simplemente como para pensar eso. Y el grueso del periodismo cultural, ojo, que ahí sí nos metieron el supergolazo, a los grandes medios les metieron el supergolazo, porque todo eso de periodismo cultural, que es lo más bonito del periodismo, porque ahí es donde está la carne, la parte carnuda del periodismo, todo eso se está quedando en los medios alternativos, se está quedando en la radio comunitaria, se está quedando en el periódico de barrio, se está quedando en los periódicos regionales, y eso me parece supremamente positivo, en la medida en que son otras formas de informarse y que en todos esos medios se está cuestionando a los grandes medios. Ahora, aquí en el auditorio, personas que tengan preguntas y si van dirigidas a una persona en especial. ¿Tú vas a preguntar algo? Yo tengo el micrófono. Okay. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es que me extraña que no esté el periódico El Colombiano. No sé por qué no lo invitaron, cuando es un medio de comunicación que tanta presión hace de alguna manera en el sector como tal, en la Comuna 10, ¿cierto? Soy Juan Pablo Giraldo, presidente de la Junta Directiva de Centro Unido, una agremiación que surgió de Cor Bolívar y Aso Guayaquil, desde el centro de la ciudad y de los empresarios agremiados formales, desde los mismos líderes de los menteros ambulantes formales, con miras a traer el desarrollo de la ciudad y del mundo comercial como algo a lo cual nos tenemos que enfrentar en algún momento desde el comercio formal desde el centro de la ciudad. Bueno, lo primero es que me gustó de la exposición algo que dijo Paola y Jorge, y quiero resaltarlo, y es que los jóvenes, me incluyo pues, aunque ya haya pasado esa etapa de los 30, me encanta el tema de lo positivo. Estamos cansados en el país de hablar siempre de las dificultades que tenemos y no estamos partiendo, considero yo, y consideramos los líderes de los gremios en el centro de la ciudad, de que siempre estemos dando la muestra del centro, de lo malo, de lo perverso, de los errores que se han cometido en el pasado. Estoy de acuerdo con Jorge y con Paola cuando hablan de que el centro es mágico porque a pesar de las dificultades que todos tenemos desde nuestros hogares, el centro de la ciudad todos los días nos ofrece 2 millones de personas a quienes no solo les podemos vender, a quienes podemos desacomodar antes de que lleguen al bus o al transporte público y se queden en alguna cafetería o se queden platicando con un ventero ambulante. Y me encanta la apreciación de Jorge cuando mencionaba de que el activismo, yo considero que el activismo va en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como líderes, como empresarios o como personas transeúntes. Yo soy egresado de la Universidad de AFIT y estoy en un proyecto que se llama Proyecto 6 con 2, 3 empresarios del centro,
donde estamos tratando de mostrarles a estudiantes por fuera de las universidades que están en el centro, que caminan el centro, que viven el centro, mostrándoles la realidad de nuestra ciudad, pero desde lo positivo, mostrándole que el centro tiene oportunidades, porque los jóvenes son los próximos que van a invertir en la ciudad, los próximos políticos, los próximos que van a tomar las decisiones. Ese proyecto me ha traído algo que el señor Jorge decía y la doctora Ana, de que el periodismo puede mostrar de alguna manera la cara positiva de lo que podemos hacer. No quedarnos o no esconder la realidad, pero sí podemos lograr desde el activismo, y el activismo es no remunerado, ahí está la gran diferencia, porque los líderes de muchas agremiaciones hacemos trabajo de activistas por fuera de nuestro tiempo empresarial, dedicando el tiempo de nuestros hogares al trabajo por el centro, al trabajo de la ciudad. El activismo, si es posible, si ustedes se comprometen, y esa es la pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a comprometerse en invitar a sus colegas a que por fuera, después de las 8 de la noche, nosotros lo esperamos en el centro de Medellín, señor Jorge, o en EAFIT, o a Paola? A ustedes los compañeros los invitarían a que hagan un trabajo social de activismo, de reunirse con las organizaciones para ver cómo empezamos a rescatar el positivismo que nos hace falta en Medellín y en la nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues creo que ya hace parte porque incluso estamos acá precisamente por eso. Estar aquí implica que estamos por fuera de nuestros horarios laborales. Yo vivo el centro desde las 4:30 de la mañana. Yo llego al centro de Medellín a las 4:30 de la mañana. Yo sé lo que significa el centro de la gente corriendo a coger un bus o a tomarse el primer cafecito o también a comerse un buen buñuelo a esa hora. Y creo que si estamos aquí, estamos comprometidos también con esa visión. No sé si alguno de ustedes quiera responder, pero creo que ya estar aquí también es asumir un compromiso de hablar del centro desde nuestras agendas informativas. Jorge también hizo parte de un foro que nosotros hicimos sobre el centro de Medellín, con todas esas características de lo empresarial, lo económico, la seguridad, porque nos interesa mucho el tema, hacerlo visible, no solo desde un aspecto de trabajar a las 8 o 9 de la noche, pero sí estamos comprometidos desde nuestra labor informativa también de contar qué es lo que pasa en el centro y de las historias bonitas que pasan en el centro. Sobre todo yo hablo por mi experiencia y lo hablo porque yo vivo el centro y todos los días puedo disfrutar del centro de Medellín y me siento muy inseguro en otras partes y cuando llego al centro de la ciudad, yo a esa hora de la madrugada, increíblemente, me puedo sentir un poco más tranquilo. Es increíble, pero eso me pasa. Yo me puedo venir y a veces decir no voy a parar en este lugar porque me parece peligroso en los barrios periféricos. En el centro de Medellín no me siento así, pero porque yo vivo el centro. Hay que quitarle el estigma también, que para mucha gente eso significa. Pero esta ciudad es viva 24 horas y esta viva es en el centro de Medellín, porque muchos barrios no viven sino hasta las 10 u 11 de la noche. Este barrio y este sector de la ciudad sí vive 24 horas y late 24 horas. No sé si alguien quiera complementar algo. Pues yo agradezco la intervención y parte de mi aceptación de estar acá es porque quiero aprender. Entonces, ahorita intercambiamos números telefónicos y reuniones y conocer lo que hacen el Proyecto 6, tu trabajo con Ciudadanos Unidos, y vamos acercándonos a ver qué podemos hacer desde las páginas, desde el periódico El Tiempo, desde la web, a ver, y qué trabajos podés de alguna manera sugerirnos y orientarnos. Y frente a la invitación a la rumba, dígame cuándo y me vengo con la sala de redacción, hermano. Nos queda muy poquito tiempo. Si tienen preguntas muy puntuales, por favor, para poder resolverlas, indicar quién de los que está aquí presentes desea que le responda y comenzamos allá atrás. Sí. Natalia. Buenas tardes. Yo más que una pregunta tengo un comentario. Ejercí el periodismo durante varios años. Luz María fue mi profe en la Universidad de Antioquia. Y ahora estoy desde el otro lado, desde la orilla de las comunicaciones en el Colombo Americano, que ustedes saben tiene una oferta cultural. En la agenda de los medios, si la cultura es la segunda, logramos afortunadamente cubrimiento de los medios de comunicación de nuestra agenda cultural. El tercero son esos temas que son más densos de reflexión. Les voy a poner un ejemplo.
El Colombo Americano desde principios de este año está tratando a través de la Galería de Arte y sus laboratorios socioartísticos todo el tema de la corrupción. El primer laboratorio fue específicamente sobre la corrupción, el segundo sobre las reglas de juego a la hora de hacer una negociación y el tercero que tenemos en este momento en la exposición en la galería es sobre la explotación sexual de niños, niñas y jóvenes. Ese tema, que es mucho más denso y mucho más complicado, ese sí no llega allá. Ese sí es un poco más difícil, es más, va más allá del evento que tenemos en el Metropolitano, va más allá del evento que podemos hacer con un centro comercial, que ese, aunque puede ser complicado de que llegue la agenda, está en el segundo. Este otro que es de reflexión, de formación de públicos, que es un trabajo con una población, digamos, vulnerable, ese sí es mucho más complicado que llegue a los medios de comunicación. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión y una mirada desde este lado. Desde este lado hay temas que son de formación de públicos, que son bien importantes para la reflexión, que no están llegando simplemente porque la agenda puede estar muy cerrada con otros temas. Gracias. Hay más preguntas también. Bueno, luego de la reflexión. Adri. Bueno, tú dale. Dale. Buenas tardes, Juan David Holguín, soy comunicador social ya hace más de 10 años, también dividido, hace mucho y estuve en medios de comunicación, hace más de 5 años estoy de director de comunicaciones de una entidad social vecina al Colombo, Sociedad San Vicente de Paul de Medellín, la entidad social más antigua que hay con 136 años. Me interesaba mucho, obviamente, este foro y dividiendo esta pregunta en dos, transformación del centro. Se transforma cada 4 años, eso es claro. Cada 4 años hay una propuesta diferente para transformarla. Y hay muchas entidades que la vienen transformando hace mucho. Y si doy respuesta y divido entonces la pregunta en contribuye al periodismo, el periodismo yo creo que le falta un adjetivo, positivo o negativo. Yo creo que sí, contribuye. En este orden de ideas, me llama mucho la atención que hay entidades sociales, hablando de los sectores, sector público, privado, y hay un tercer sector, el sector de las entidades sociales, que juegan un papel importante. Y yo creo que les falta mucha visibilización, y voy en el orden de lo que decía de pronto también Jorge, sobre buscamos son las noticias negativas. Hace poco, a principio de año, y hablo y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de la FAON también, que vengo trabajando fuertemente con ella, la Federación Antioqueña, que están federadas más de 90 instituciones y entidades sociales. Hicimos un llamado a los medios de comunicación para presentar informes de gestión de estas entidades. Llegó un medio de comunicación nomás. Nosotros siendo comunicadores haciendo un llamado, pero llegó un medio de comunicación para contar informes de gestión y hablando del centro. Muchas de esas instituciones hacen parte del centro y están ubicadas acá. Entonces, ahí voy y empiezo mis preguntas, que son 2 puntualmente. Y creo que a la pregunta de la compañera del Colombo, a la pregunta del compañero, ¿vende o no vende? Es decir, tenemos que empezar a analizar, y es que nosotros que estuvimos en medios de comunicación, que trabajamos ahí, nos hacemos la pregunta, ¿vende o no vende esa noticia? Y duele mucho pensar en eso. Entonces, también por allá se hablaba, pauta está en el medio de comunicación para hacer free press, también queda eso ahí en el aire para que lo analicemos. Entonces mi pregunta va, ¿los medios de comunicación son un negocio o un servicio social? Y quisiera hacerle esa pregunta a Jorge. Y la segunda, se la quisiera hacer a Ana, y es, ¿qué necesitan entonces entidades sociales como la del Caballero, instituciones culturales como el Colombo, instituciones sociales como la Sociedad y como más de 90 que conozco, y es duro hacer, dar visibilización a las noticias positivas para que sean enfoque y no una fuente para los periodistas y los medios de comunicación? Muchas gracias. Bueno, yo espero que ya no estén en el Facebook Live para que no me escuchen lo que voy a decir y se quede acá. Pues como llevo 28 años en el tiempo, he visto
muchos procesos gerenciales y el último fue el del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, y participaba en comités de gerencia donde nos mostraban las cifras en rojo que arrojaba el periódico El Tiempo y todos sus productos, ¿no? Y yo pues alguna vez sí me atreví a levantar la voz de que por qué no pensaban que, si bien es cierto que pues no van a ir a pérdidas, algo deben ganar para que paguen por lo menos los salarios que pagan y todo esto, pero mirar que se compra también un bien social, que el periódico, que los medios de información, los medios de comunicación, de alguna manera están para servir a la sociedad, y que los que estamos trabajando allí tenemos pues como esa pasión, como ese sueño de que estamos por servir. Pero sí es muy lamentable, y ahí retomo lo que decía Luzma, estar en la sala de redacción y uno ver que la presión es por lo que hace clic, por lo que están llegando más gente a mirar las estupideces más grandes, pues y de hecho yo tengo activado algo que llaman Chartbeat, y tengo que fijarme en tiempo real cuántas personas están entrando a una determinada noticia para que los compañeros bajo mi dirección tratemos de mantener esa noticia lo más alto en lecturabilidad, o las que están muy abajo, ver de qué manera podemos hacer que suban. A mí pues jamás me imaginé que me fuera a tocar esto en un medio periodístico, pero sí lo digo así tajantemente, esto se volvió más negocio. De hecho, ustedes ven que ya el Espectador está cobrando, Semana está cobrando, y El Tiempo ya se viene con su costo para poder ingresar a las páginas de internet. Y obviamente lo que es el impreso, no sé cuánto tiempo pensarán sostenerlo, pero la idea es esa, ¿no? Y lo que no da plata, no da plata, entonces eso no, y por eso, ¿qué nos toca hacer a nosotros desde la sala de redacción? ¿Cómo va a quedar más difícil hacer goles? Vamos a tener que especializarnos sin renunciar a eso, porque nos van a seguir necesitando, no solamente la empresa, sino también la sociedad nos va a seguir necesitando, porque pensamos que ni los géneros van a desaparecer, ni las formas de narrar, ni los periodistas comprometidos por transformar de la mejor manera no solo el centro, sino toda la ciudad. Entonces tenemos que seguir ahí reinventándonos. Por eso yo insisto en esta oportunidad que he tenido de estar hoy acá, para aprender y mirar que no vamos a renunciar. Pero sí, esto se volvió un negocio, y hablar de un evento, es que ni siquiera la Feria de Flores les interesó para hablar en el periódico, por ejemplo. No interesó siquiera. Hay una respuesta que debe dar Ana a esa pregunta, y posteriormente la última pregunta, porque ya tenemos que finalizar. A lo mejor ahorita de pronto nos encontramos de pronto para reflexionar un poquito más. Sí, la pregunta sobre qué haces como fuente para despertar ese interés. Esa pregunta que parece, en apariencia, la pregunta es sobre agenda informativa, pero no es sobre agenda informativa. Esa pregunta que estás haciendo desde la comunicación es una pregunta más que es del orden de lo ético. Y te voy a explicar por qué. Porque es que cuando me estás preguntando a mí como periodista, ¿cómo hago para que pongas la mirada en lo que yo estoy haciendo? ¿Así entendí tu pregunta? Exacto, para poder mirar ahí. Entonces, cuando un periodista está escogiendo, estoy hablando en términos ideales de cómo uno piensa el periodismo, cuando uno está eligiendo qué noticias va a publicar, uno elige el interés público. Entonces, en ese orden también, como fuente o como productor de noticias o desde la entidad donde estás, hay que pensar es en el interés público, o sea, que las acciones de uno estén dirigidas a eso. El interés mío, es decir, el interés mío como periodista no está en las fuentes. Yo no busco complacer a fuentes, yo no busco complacer ni siquiera a Caracol Televisión, que es el jefe mío, porque en realidad mi jefe no es Caracol Televisión, mi jefe es la audiencia, mi jefe es el que me oye, mi jefe es el que me lee.
Para mí, cuando voy a publicar, a mí lo que me interesa es que lo que yo esté publicando es el interés público. Y ojo que aquí en el interés público tenemos una disonancia impresionante porque la gente cree que el interés público es lo que a la gente le importa. El interés público no es lo que a la gente le importa, el interés público es lo que a la gente le afecte su vida, su diario vivir. Porque puede que a todos nos importe mucho, qué sé yo, si J Balvin dice que las letras no pueden ser tan feas y que no hablen de narcotráfico, yo no sé qué, puede que a todos nos importe eso, pero en realidad nos afecta la vida. Hay que mirar el nivel de afectación, entonces en ese sentido, tanto periodista como el productor es decir, cuando estoy tratando de que mi entidad o que yo esté ahí, esté dentro de esa agenda informativa, lo que tengo que buscar es que realmente este trabajo que yo esté haciendo esté dentro del interés público. Claro, eso ya entra dentro del criterio periodístico, ¿cierto? Es decir, el criterio del periodista que escoge si entra a hablar de, qué sé yo, de Maluma o lo que sea, o si le importa más un trabajo ciudadano que se está haciendo en el centro de Medellín para que más ciudadanos vivan mejor, porque no conozco pues la organización para la cual trabajas, pero supongo que el trabajo básico cuando se trabaja en una entidad social es que la gente viva mejor, ¿sí? Finalmente ese es el propósito, entonces creo que la pregunta se resuelve es por el interés público, pensar en el interés público. Teníamos una última pregunta allí entonces. Jorge va a hablar sobre lo que iba a plantear. Listo, no, la ultimita. Sí, es una invitación. Quiero celebrar primero esta reflexión, porque significa que todos los que estamos acá, a todos nos interesa el centro, de una u otra manera. Con medios o sin medios, en el centro pasan muchas cosas. Ojalá los medios estuvieran presentes en esas tantas cosas que suceden, buenas, muy buenas, y otras no tan buenas, por supuesto. Una de ellas es ejemplo nacional, es la Alianza Cultural por el Centro. ¿De quién es el centro?, preguntaba yo en algún momento. El centro no es de la alcaldía, yo soy de la alcaldía, trabajo con la alcaldía, soy comunicadora, pero el centro no es de la alcaldía. El centro es de todos nosotros y de todas las entidades, instituciones, comerciantes que viven, que habitan el centro diariamente. Y eso me parece maravilloso. Esa alianza, somos más de 60 entidades, instituciones públicas y privadas, y somos como una barra, con un propósito común que es el centro. Y en esa barra hacemos lo que hacíamos en las barras desde las universidades. No, vea, yo pongo esto. Ay, tengo un cantante, pero no tengo tarima. Vea, yo le pongo la tarima. O sea, para hacer una cantidad de cosas. Y a partir de eso hemos hecho una cosa maravillosa, que es trabajar conjuntamente con las uñas, por supuesto. Y es una invitación también. Vamos para la 8ª, ¿cierto, Jorge? 8ª versión de Caminar para el Centro. Y eso, quiero provocarlos. Vengan, vívanlo. Vivirlo no es venir a la rueda de prensa, les aseguro que no. Vivirlo, porque cada una de esas instituciones o entidades hace lo que se le ocurre. Son súper geniales, ingeniosos, diversos. ¿Y ahí qué hacemos? Ofrecemos más de 100 actividades y eventos, cada uno desde lo que puede construir, para que vengan y lo vivan. El próximo Caminar para el Centro va a ser el 30 y 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Esa es una oportunidad, Jorge remata para no extenderme. Para complementarlo, no, me lo prende. Es más como el trabajo de lo cultural para transformar el centro. Hagamos una última pregunta porque con Ana sí quedamos en un compromiso que terminábamos a las 4 de la tarde y ella debe ausentarse, entonces para que terminemos. Una última pregunta, yo hago una cuña final. Una última pregunta que sea muy concreta y para quién va dirigida. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Urbano Vergara Díaz. Soy el director del noticiero Meridiano de la Raza en el Sistema Sonoro de Colombia. He tenido la oportunidad en 1983, cuando llego desde las selvas del Caquetá a la ciudad de Medellín, cuando no existían terminales, no existía nada de ello. La transformación del centro, y no solo como periodista, sino como líder
que me tocó en la comuna número 10, siendo presidente de una Junta de Acción Comunal. Ayudar a la construcción del plan de desarrollo de la comuna 10 que no existía. Me llama mucho la atención y agradezco a ustedes, cuando hablamos de estos medios, de los grandes, por fortuna he pasado por los pequeñitos, he estado en los grandes y ahora estoy en los medios, ¿sí? Los medianos. Me llama la atención en que hoy los medios como ustedes, que los están representando, los medios grandes, estén mirando al centro. Y mi inquietud y mi pregunta es, ¿qué van a hacer para los jefes de ustedes que están en Bogotá, porque también lo viví, ¿sí? Que están en Bogotá y que solo les interesa la parte amarillista, ¿sí? Y no lo que está viviendo ustedes que viven aquí con nosotros, que vivimos aquí en Medellín, en este centro? ¿Qué van a hacer para cambiar un poquito esa mentalidad de sus jefes a nivel de Bogotá y que miren más a Medellín, que miren más el centro de Medellín, no desde la parte amarillista, sino desde la parte cultural y social? Don Urbano, gracias. Si alguien quiere aportar rápidamente. Sí, señor. No, a mí este encuentro no me está cambiando la vida. O sea, la lucha por el centro yo la tengo desde hace mucho tiempo. O sea, yo aquí estoy en una conversación que tengo desde hace muchos años y estamos haciendo un trabajo desde hace muchos años y es un trabajo que se hace todos los días y que todos los días uno pelea por sus temas. Es una pelea diaria. O sea, yo aquí no voy a salir iluminada, porque yo esa luz la tengo hace mucho tiempo con respecto al centro de Medellín, porque como le digo, no solamente como lugar de la ciudad me interesa, sino porque es un lugar que yo amo, que a mí me interesa profundamente el centro de Medellín. Entonces, el trabajo es presentar todos los días, es el trabajo que hacemos todos los días. Hacemos hay algo que se llama el ejercicio de sala de redacción, donde uno presenta los temas y en los temas uno presenta qué puede ser interesante sobre ese tema. Y en la medida en que tengamos una agenda enriquecida y que estemos pues buscando esos temas, pues se puede convencer un poco mejor. Claro que cambiar ese chip, el chip de lo que sabemos, que hemos estado hablando todo el tiempo, es muy difícil, pero es un trabajo en el que estamos pues remando, digamos, contra la corriente, pero haciendo todo lo posible. Antes de terminar, voy a hacer una cuña, porque el próximo 23 de agosto a las 3 de la tarde va a haber otra conversación sobre periodismo y sobre centro, en un evento que se llamará Periodistas para Descubrir el Centro, un encuentro periodístico para pensar el centro y discutir la agenda temática. Es un evento organizado por Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín y tendrá como invitados a Juan Fernando Espina, director de Universo Centro, a Guillermo Zuluaga Ceballos, periodista e historiador, y a Joaquín Gómez Meneses, periodista y docente universitario. Entonces creo que hay otra oportunidad para seguir conversando sobre periodismo y sobre centro de ciudad el próximo 23 de agosto a las 3 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Juan, muchísimas gracias por moderar este foro. A Paola, Luz María, Ana y Jorge, mil gracias por aportarnos, por conversar sobre este centro de ciudad. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en nombre del Colombo Americano y de Corpocentro. Y estén pendientes de todas nuestras redes sociales y nuestras páginas, que en el mes de septiembre tendremos otro foro para hablar sobre cómo aporta el empresariado antioqueño o el empresariado de la ciudad a la transformación del centro. Muchísimas gracias y buenas tardes.